poder. El nuevo reglamento entrará en vigor, como luego se comentará y se dirá, el día 1 de enero de 2024. Sustituye al reglamento actual que es de 1 de enero de 2020. Este fue el reglamento con el que comenzó su andadura CIAM y también la propia vida de la institución, del centro. CIAM, como todos ustedes conocen, seguramente es el fruto del esfuerzo y de la puesta en común de la actividad del arbitraje internacional que venían desarrollando tres cortes de Madrid: la Corte de la Cámara de Madrid, CIMA, que me honro en presidir, y la Corte Española de Arbitraje, dependiente de la Cámara de Comercio de España. Ya digo, fue un esfuerzo importante de colaboración y de puesta en común. Eso quiere decir que, aunque CIAM es una institución joven, tenía detrás y ha tenido desde el principio el impulso y la experiencia de todas estas cortes fundadoras a las que luego a las que se adhirió también desde el mismo momento de la Constitución la Corte del Colegio de Abogados de Madrid, y por tanto contaba con toda, ya digo, la experiencia acumulada de prácticamente de 35 años en cada una de esas cortes. El reglamento que ahora se presenta pretende tres objetivos fundamentales: estar a la vanguardia de las mejores prácticas arbitrales, ofrecer el mejor servicio a las partes, que son los verdaderos protagonistas del arbitraje, y finalmente consolidarse como una institución arbitral de referencia en el ámbito internacional. En este momento, y creo que es importante reconocer y recordar el esfuerzo de muchas personas que han contribuido a que estemos aquí en este momento. Así, quiero citar al primer presidente CIAM, José Antonio Caínzos, y a su secretaria general, Melanie Riofrío, que desde el principio se hicieron cargo del desarrollo de la Corte, siendo sustituidos posteriormente, hace un año y medio, una cosa así, por José María Alonso y por Marta Laguna. También hay que reconocer la labor y el trabajo hecho por todos los equipos de las distintas instituciones que han participado en el desarrollo del centro y en la tramitación de los arbitrajes, y en particular a la comisión de vicesecretarios compuesta por los secretarios de las tres Cortes, Francisco Ruiz Risueño, Adolfo Díaz Zambrona, y también la colaboración importante de Fernando Cabello de los Cobos. En la actualización y en la mejora de este reglamento han colaborado también, además de todos los equipos, decían, como digo, lo cual es muy importante, la Comisión de Buenas Prácticas del Centro. Esta comisión está compuesta por árbitros de ámbito internacional, punteros en su materia y de un enorme prestigio profesional y técnico. Citaremos a los miembros de esta Comisión de Buenas Prácticas, que son Filipa Cansado, Sabina Saco, Diana Correa, Andrés Jana, José Ricardo Feris, aquí presente y que luego intervendrá en el acto, y la comisión está presidida por Alexis Moore, que también tenemos la suerte de que estén aquí los dos en el día de hoy. Las modificaciones más importantes o más señaladas del reglamento pueden enunciarse muy brevemente, luego se tratará todos estos temas. Han sido una detallada y valiosa regulación del procedimiento hiperabreviado. Se han regulado materias como la impugnación opcional del laudo. También cuál va a ser y es la nueva regulación del sistema de nombramiento y designación de árbitros. Y finalmente la temática relativa a la incorporación de partes adicionales y de pluralidad de partes. Simplemente me queda por decir que creo que es un hito importante, porque no solamente es
actualización del reglamento, sino también es la mejora del mismo en todos sus aspectos y en su concepción. Creo que los reglamentos de arbitraje de las instituciones arbitrales, los buenos reglamentos de arbitraje, es algo muy valioso. Y podrían destacarse dos aspectos. En primer lugar, el reglamento da certidumbre y seguridad a las partes en la tramitación de los procedimientos. Forma parte de lo que podríamos decir es el derecho blando del derecho arbitral y, por tanto, contribuye a generar y a potenciar la confianza de las partes en el arbitraje. Y, en segundo lugar, creo que también los reglamentos son una seña de identidad de cada institución. Una regulación concreta, exhaustiva, adecuada a las circunstancias y al interés de las partes, pues es un elemento muy importante que define y también contribuye al posicionamiento de cada corte en el mercado y también de cara a las partes. Por tanto, creo que es un motivo de satisfacción el poder tener aquí hoy este acto de presentación del reglamento. Intervendrá José María Alonso, que es el presidente de CIAM, y también intervendrán Alexis Moore y José Ricardo Feris. Creo que no es necesario que en este momento yo haga la presentación ni cite los enormes méritos en el ámbito arbitral de cada uno de ellos y, por tanto, cedo la palabra a Marta La Laguna para que continúe moderando el acto. Bueno. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que sobre todo hoy estamos ilusionados y con muchas ganas de que esto sea una sesión en la que tengáis la visión de todo lo que hemos hecho todas esas personas que ha citado Juan. También una mención especial veo a Clifford Hendel, nos ha ayudado a traducir el reglamento al inglés, a revisarlo. Tenéis todos el reglamento y que hemos querido imprimir, aunque somos paperless, hemos querido hacer una excepción porque queremos que lo tengáis en vuestro escritorio y lo utilicéis mucho. La sesión de hoy, bueno, tenemos sesión híbrida, así que hay gente conectada. Las preguntas creemos que es mejor que sean al final y los que estén en remoto que lo hagan por el chat. Así que bueno, ¿cómo hemos planteado la sesión para dar esa visión? Pues vamos a hacerlo en 4 partes. En primer lugar, modificaciones institucionales. En segundo lugar, modificaciones que afectan a los usuarios. En tercer lugar, modificaciones que afectan a los árbitros. Y, por último lugar, novedades. Porque si quisiéramos destacar 3 novedades de este reglamento, son el cambio en el sistema de designación y nombramiento de árbitros, la introducción de un procedimiento hiperabreviado y la modificación de la impugnación opcional del laudo. Entonces, a esa parte al final le dedicaremos un poco más de tiempo. Así que, bueno, empezamos y con la primera parte de modificaciones institucionales que por razones obvias pues, va a ir más a cargo de José María, sin perjuicio de que aquí todos los de la mesa pues podéis hacer las intervenciones que consideréis. En primer lugar, José María, te quería preguntar en cuanto a las novedades en relación con la determinación de la naturaleza del arbitraje y el reenvío de arbitrajes domésticos a CIAM, ¿qué puedes comentar o qué novedades hay en el nuevo reglamento? Pues muchas gracias, Marta, y yo me quiero sumar al agradecimiento a la Comisión de Buenas Prácticas que preside Alexi, que está también integrada por José Ricardo, que nos hacen el honor de estar aquí. Han trabajado de una manera muy, muy seria. Esta modificación del reglamento está muy depurada y por tanto yo creo que estamos lo comentábamos en algunos temas, pues verdaderamente avanzados respecto de otros reglamentos. Bueno, respecto de las modificaciones institucionales, primero es la naturaleza internacional del arbitraje y reenvío entre el CIAM y las Cortes fundadoras. Aquí nos estamos refiriendo, por supuesto, a aquellas cláusulas arbitrales que están referidas a alguna de las
3 cortes fundadoras más la corte de arbitraje del colegio, y con la incorporación como socio también del CIAR, pues a las cláusulas anteriores que estén del CIAR. Es el centro el que se reserva la facultad de determinar el carácter internacional o no del arbitraje, y por tanto el que determina ya ab inicio su propia competencia. Si el CIAM considera que el arbitraje no es internacional, entonces lo podrá remitir a alguna de las cortes fundadoras, salvo acuerdo de las partes en relación con a quién debe ser remitido. Por supuesto, también en aquellos casos en los que haya cláusulas directas CIAM, que el CIAM considere que no son arbitrajes internacionales. En ese caso, el CIAM no tramitará ese procedimiento y lo remitirá también a alguna de las cortes fundadoras o al colegio, salvo, insisto, acuerdo de las partes. En relación con la sede, se han implementado modificaciones en la regulación de los artículos 4 y 23. Se ha eliminado la referencia concreta a Madrid como sede para el cómputo de plazos. Los cómputos de los plazos se tendrán en cuenta en atención a cuál sea la sede del arbitraje. Por tanto, los festivos, los inhábiles, serán los que correspondan a la sede del arbitraje. Por tanto, se hace esa eliminación a Madrid. Se dispone que el laudo será considerado firmado en la sede, incluso si se ha firmado en otro lugar. No andar aquí con discusiones sobre dónde se ha firmado o no se ha firmado, para que haya lugar a anulaciones que son en este sentido pues poco deseables. Y se establece la facultad de que los árbitros, o se establece, perdón, la prohibición de que los árbitros tengan la facultad de modificar la sede del arbitraje. Lo puede modificar el centro por circunstancias excepcionales, pero no los árbitros. Hay una manifestación expresa o una regulación expresa en el reglamento. En cuanto a los costes, se han homogeneizado los honorarios de los árbitros en todos los procedimientos, con independencia de su naturaleza, ya sea ordinario, abreviado o hiperabreviado. Se ha eliminado la distinción entre tramos mínimos y máximos de los honorarios, estableciéndose una única tabla de honorarios. Si bien se ha establecido la facultad del centro de aumentar los honorarios de los árbitros hasta un 30%, dependiendo de la complejidad del caso, la actuación del tribunal en el dictado del laudo, su eficiencia o cualquier retraso en el que pueda haber incurrido. En este caso, el centro también se reserva la facultad de reducir los honorarios de los árbitros, siguiendo el buen criterio que se estableció en la CCI. También se ha establecido un criterio favorable a las partes en procedimientos remitidos al centro con cláusulas de sumisión a alguna de las cortes fundadoras. Ha habido algún problema diciendo en la corte a la que yo me sometí, los honorarios son más bajos que los del CIAM y por tanto si me voy al CIAM voy a tener que pagar más. En ese caso se aplicarían los honorarios de la corte en la que, a la que estaban sometidos inicialmente las partes. Se ha establecido la norma aplicable de reparto de honorarios en supuestos de sustitución de árbitros, como se detalla en el artículo 20 del anexo 2 del reglamento. Sabéis que muchas veces, dependiendo del momento en que se produce la sustitución del árbitro, hay discusiones sobre qué le corresponde al árbitro sustituido y al árbitro que sustituye, pues ya queda perfectamente regulado en atención al momento en que esto se produzca. Respecto de la publicación de los laudos,
La norma general, sabemos que un arbitraje es confidencial, si bien se ha incluido una nueva redacción para indicar que cualquier laudo podrá ser publicado siempre que se haya anonimizado su contenido y que ninguna de las partes se oponga a dicha publicación. En la redacción anterior se requería la solicitud de alguna de las partes para poder proceder a la publicación del laudo. Ahora no hace falta esa solicitud. El centro lo publica anonimizado, salvo que exista una manifestación expresa por alguna de las partes para que no se publique. Perdona, José María, aprovecho para indicar que se ha hecho un partnership con Jusmundi que facilitará esta labor de anonimización. En relación con el arbitraje societario, había discusiones si debía haber una regulación específica para el arbitraje societario y hemos llegado a la conclusión de que no. El arbitraje societario lo único que cambia es probablemente en su naturaleza, pero no las reglas que le deben ser aplicadas. Y por tanto, se aplicarán al arbitraje societario las reglas del procedimiento que elijan las partes, o en todo caso, pues el procedimiento ordinario, el procedimiento abreviado o el hiperabreviado. Y luego se ha incorporado, bueno, eso ya es de Alexi. Sí, yo quería, sí. Alexi, sí que en la parte también institucional, pero hay una norma de cierre o genérica que se introdujo a sugerencia tuya. Si nos la puedes explicar o por qué consideras relevante haberla incluido en el reglamento. Sí, gracias, Marta. Bueno, primero, quisiera agradecer también a Juan, a José María, a ti, Marta, al CIAM por la invitación el día de hoy y para el honor que me han hecho en pedirme presidir la Comisión de Buenas Prácticas. La verdad que ha sido un placer presidir este grupo y ayudar en la preparación de ese reglamento. Vamos a seguir trabajando ahora con la redacción de un código de buenas prácticas y será un placer continuar trabajar con todos ustedes. Ahora, esta regla que está en el artículo 65 del reglamento, primero hay una pequeña aclaración que hacer, que este artículo 65 tal y como está presentado el reglamento, está incorporado en el capítulo 10, que se refiere al árbitro de emergencia, así que alguien podría tener la impresión de que aplica solamente en el contexto del árbitro de emergencia. No es así. Es una regla general que aplica de manera general. No debería estar en el capítulo 10, debería estar en un capítulo aparte. Es una cuestión de presentación y me imagino que eso será corregido, pero que quería aclarar al principio que esta regla aplica de manera general a todo el reglamento. Es una regla de naturaleza residual y excepcional que permite al centro y aplicar, digamos, donde el reglamento no prevé una solución de manera expresa, aplicar el reglamento de conformidad con su espíritu para evitar una situación que pudiera afectar a la validez del laudo o crear una situación de injusticia solamente el texto del artículo lo leerán todos, lo tienen, es inútil que lo lea. Solamente quería mencionar lo que fue un ejemplo reciente de aplicación de una norma parecida, que es el artículo 41 del reglamento ACCI, en un caso reciente que se llama Vidatel. Y en este caso había una cláusula arbitral que preveía un tribunal de 5 miembros y era un shareholders agreement y la situación del caso es que había varios grupos de accionistas y algunos de ellos, 3 sobre 5, tenían intereses alineados. Así que la cláusula preveía que cada parte nombrara un árbitro y la parte, digamos, que representaba a los accionistas de minoría levantó justamente que la aplicación estricta de la cláusula arbitral llevaría a una situación de injusticia, pues se llevaría a un tribunal en el cual la mayoría de los árbitros representarían, quote unquote,
intereses alineados. Y presentó, yo era presidente de la Corte en este momento. Esta parte solicitó a la Corte que la Corte nombrara a todos los árbitros, aplicando el artículo 12.8 del reglamento de la CCI, el cual, según los demandantes, aplica solamente en el supuesto de un tribunal de 3 árbitros. Así que había la necesidad de salir, digamos, de una interpretación literal del reglamento, y es lo que la Corte hizo aplicando el artículo 41 del reglamento de la CCI, que es exactamente tal cual el texto que se ha incorporado en el reglamento SIAM en el artículo 65, y la Corte decidió nombrar a todos los árbitros. Eso fue llevado al Tribunal de Apelación de París, el cual decidió en 2021 que estaba bien, citando especialmente el artículo 41. Y el Tribunal de Apelación de París dice eso, que el artículo 41, es decir, mismo artículo del 65, autoriza una interpretación útil del reglamento, es decir, una interpretación que les dé un efecto más que una interpretación que no les haga producir ningún efecto. Es lo que dice el Tribunal de Apelación de París, aprobando, por lo tanto, la actuación de la Corte en, digamos, aplicar el reglamento de manera consistente con su espíritu para evitar lo que hubiera sido una solución de justicia en este caso. Muchas gracias. Antes de pasar a la otra parte, una pequeña aclaración de la parte institucional en relación con los honorarios. Como decía José María, esa norma de que se aplicará en los honorarios más beneficiosos son para casos opt-in. Sabéis que tenemos el sistema de reenvíos y lo que sí que en el espíritu de toda la norma lo que hemos pretendido es aclarar este sistema. Sabemos que CIAM es una institución original y lo que queremos es, en cuanto a honorarios, en cuanto a todas las cuestiones que a lo largo de estos 3 años han surgido, pues que queden más claras y que sean favorables. Entonces, por aclarar ese punto. Pasamos ya a la parte de modificaciones que afectan a los usuarios. Estas normas están más enfocadas a pues, cuando los letrados tienen que presentar solicitudes. Así que esta parte, si te parece, José Ricardo, te vamos a ir preguntando, pero en general se han hecho modificaciones en cuanto a la pluralidad, cuando hay arbitrajes con pluralidad de partes, cuando hay multiplicidad de contratos o cuando hay acumulación. Es verdad que asistimos a arbitrajes cada vez más complejos y se ha visto la necesidad de tener que regular este tipo de cuestiones más en detalle. Así que si puedes comentarnos qué es lo que se puede destacar de esta parte. Bueno, gracias Marta y gracias José María también y Juan por la invitación a estar con ustedes en el día de hoy. Efectivamente ha sido un trabajo muy interesante el que hemos llevado a cabo dentro de la comisión y lo interesante es la cantidad de experiencias y de visiones distintas de diferentes países que hemos podido incorporar en esta nueva versión del reglamento SIAM y que definitivamente representan las jurisdicciones en las que entendemos y esperamos que el SIAM participe. Me toca comentar el tema de lo que hoy en día se llama como arbitrajes complejos y es un tema que pues cercano a mi corazón en cierto modo, porque digamos que la primera vez que estos temas se legislaron o se regularon se hizo en el reglamento de 2012 de la CCI. La CCI es la primera que toma el paso en el 2012 de regular estos temas que antes no estaban regulados. Es decir, antes se entendía que únicamente la parte demandante era la que determinaba quiénes eran las partes en el procedimiento y generalmente luego de ahí no se determinaba si alguien podía designar partes adicionales, por ejemplo. No se había regulado de manera concreta qué sucedía cuando se iniciaba un arbitraje sobre la base de más de un acuerdo arbitral, ¿no? Todo esto se hizo en el 2012, vamos a decir que 2012 es B.1. La mayor parte de los reglamentos institucionales adoptaron variantes de esta primera formulación que establece la CCI. Yo diría que ahora el SIAM establece una versión B.3, ¿no? Porque se ha beneficiado de la experiencia que ya ha recorrido no solamente la CCI, que ya ha modificado, de hecho, recientemente esas disposiciones en su última reforma, pero también las de las demás instituciones arbitrales. En primer lugar, me gustaría destacar que en cuanto a
pluralidad de partes, me complace ver la modificación, aunque parezca algo, un detalle menor, que ya no se habla de terceros, sino se habla de partes adicionales, porque la denominación de terceros normalmente lleva a confusión de efectivamente si estamos hablando de una parte o de un tercero que simplemente se incorpora al procedimiento por algún interés, pero que no hace parte activa del procedimiento. Entonces, yo creo que en ese sentido es importante. Se habla de incorporación. Es verdad que el título del artículo habla de intervención por buscarle algún título, pero se habla realmente de incorporación de partes adicionales, o sea que estamos hablando de efectivamente entidades o individuos que van a tener un rol activo o pasivo en el procedimiento. Y en ese sentido me parece importante, y creo que aquí hay una novedad en cuanto a otros reglamentos, que se exige que para incorporar una parte adicional se determine que esa parte o se determina cuál es el interés jurídico que esa parte tiene. En la B.1 de la CCI impuso el requisito, aunque no lo decía expresamente, pero estaba implícitamente determinado, que debía haber una pretensión o activa o pasiva en relación con la parte adicional. Acá se habla de un interés jurídico. Es un concepto más amplio. No necesariamente una pretensión, pero se debe explicar el por qué esa parte debe ser parte de este procedimiento arbitral y me parece importante. Y en relación a aspectos en los que el reglamento SIAM sigue la B.2 de la CCI, es el hecho de que inicialmente se había pensado la incorporación de partes adicionales únicamente antes de la constitución del Tribunal Arbitral. Hoy ya se acepta que se haga después de la constitución del Tribunal Arbitral, siempre y cuando haya una determinación prima facie sobre la competencia sobre esas partes, para que no haya una irrupción en el procedimiento muy importante, y que se entienda que esa parte adicional, si no ha participado en la constitución del Tribunal Arbitral, pues al momento en que o lo solicita o el tribunal arbitral entiende que hay prima facie competencia, se entiende esa parte como que aceptó la constitución del tribunal arbitral. Y donde hay una novedad importante en ese sentido en el reglamento SIAM es que la Corte podrá reconstituir el tribunal arbitral si se acepta la incorporación de una parte adicional. Este artículo está comunicado, vamos a decirlo así, o vinculado con el artículo de multiplicidad de contratos y con el artículo de acumulación de procedimientos. Desde el inicio, desde el B.1, este articulado, vamos a decirlo así, es necesario que se vea de manera conjunta porque normalmente están vinculados los unos con los otros. Muchas veces se busca incorporar una parte adicional porque esa parte quizás ha suscrito un contrato con una cláusula arbitral que no es la original con la cual se inició el procedimiento. Entonces, hoy en día ya el reglamento establece claramente que se pueden iniciar arbitrajes o pueden haber arbitrajes sobre la base de multiplicidad de contratos. Y también el reglamento deja claro que procedimientos que se inicien, ya sea con las mismas partes o con cláusulas arbitrales o hechos o cuestiones de derecho que son vinculadas, que esos arbitrajes se puedan acumular. Y acá yo creo que el reglamento SIAM también es bastante valiente, va un paso más allá y establece una presunción de la acumulación. Es decir, la idea es que se haga todo lo posible por acumular los procedimientos y en ese sentido lo que se busca es la eficiencia, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace a través de dos tipos de criterios. Hay unos criterios objetivos que toda solicitud de acumulación deben de cumplir y luego hay una serie de criterios a discreción del centro, ¿no? De la Corte, que se podrán tomar en cuenta al momento de decidir si se acumulan o no. ¿Cuáles son los criterios que se deben de cumplir para que se lleve a cabo la acumulación? Pues son tres, ya sea que las partes así lo acuerden, o que las pretensiones en los arbitrajes se formulan bajo los mismos acuerdos arbitrales o el mismo acuerdo de arbitraje,
o si las pretensiones surgen de distintos acuerdos, que las disputas en los arbitrajes sean conexas con la misma relación jurídica, que involucren cuestiones comunes de hecho o de derecho, donde la resolución en procedimientos separados correría el riesgo de resultar en decisiones incompatibles. Acá es donde digo yo que el reglamento va un poco más allá de lo que ya habíamos visto en el reglamento CCI o en otros reglamentos. Pero también el reglamento nos dice que al decidir si procede la acumulación, el centro evaluará otras consideraciones, ¿no? En primer lugar, el momento en que se encuentra el procedimiento preexistente. Si estamos ya al final del primer procedimiento, quizás pues sea contraproducente acumular. Si la acumulación genera conflicto de intereses con el tema del tribunal arbitral. Si la acumulación daría lugar a procedimientos más eficientes. De nuevo, la impronta de la eficiencia. Si existe un nexo suficientemente estrecho entre los arbitrajes a consolidar, ahí volvemos al tema de las cuestiones comunes de hecho o de derecho. Y luego, discreción total, cualquier consideración pertinente de equidad procesal o si la acumulación puede poner en riesgo la validez del laudo o los laudos. O sea que el centro tendrá muchísima discreción al determinar la acumulación. Y acá, de nuevo, el tema de que si el centro opta por consolidar, como decía anteriormente, el centro podrá reconstituir el tribunal arbitral. Me parece que es una norma novedosa, moderna y al mismo tiempo me parece que es una norma pro acumulación, porque muchas veces en las normas de acumulación que habíamos visto en otros reglamentos no se hacía porque hacerlo podía poner en riesgo la constitución del tribunal arbitral. Entonces el reglamento ahora soluciona ese problema dándole al centro la potestad de reconstituir el tribunal arbitral, lo cual a mí me parece una disposición muy novedosa y muy acertada. Muchas gracias. En cuanto a sucesión procesal, antes no había regulación y se ha introducido una nueva regulación. ¿Nos puedes comentar cómo? Sí, ese es el nuevo artículo 22 y yo debo decir que si bien es cierto que eso ocurre muy raras veces, debo decir que en mis 13 años en la CCI ocurrió 2 veces, que yo tenga memoria del fallecimiento de una parte. Árbitros tuve, pero partes Eso estaba pocas. previsto. Partes pocas. Y lo que establece este artículo 22, que me parece muy útil y está basado en el sentido común. Pero a veces los árbitros necesitamos esa base jurídica en la cual fundamentar nuestras decisiones de sentido común, que es se le da al tribunal arbitral la potestad de pues suspender el procedimiento en el caso de que no solamente habla de fallecimiento de una parte cuando la parte es una persona, sino también que se extinga la parte cuando se trata de personas jurídicas. Entonces, básicamente es eso, que se le da discreción al tribunal arbitral para que suspenda y para que reorganice el procedimiento en caso de que aparezca un sucesor, ¿no? Eso es. Otra de las novedades es que en la representación se ha introducido una regulación respecto a qué pasa cuando interviene o cuando hay un cambio de letrado o cuando interviene una nueva representación letrada. Todo esto a efectos de evitar un conflicto de interés con el árbitro, con el tribunal ya constituido, que es... Pues sí, acá simplemente por hacer un poco de memoria, simplemente hago la aclaración de que no es una regla nueva, pero que representa lo que hoy en día se considera como la regla más aceptada. Y les hago un recuento de dónde surge esta norma. La vimos por primera vez, una norma que se crea de manera casi que jurisprudencial por el Tribunal Arbitral en el caso de Vraska contra Eslovenia. En ese caso se presenta la situación en la que antes de la audiencia las partes nombran a un letrado, a un barrister en ese caso, que se conflictúa o generaba un conflicto con uno de los miembros del tribunal arbitral. Y en ese caso la decisión era o se iba al letrado o se iba el árbitro en plena audiencia. Y ahí el tribunal arbitral entendió que habían poderes inherentes del tribunal arbitral para garantizar la integridad del arbitraje. Y esa regla que ese tribunal creó de manera casi que jurisprudencial, luego se fue consolidando
y se adoptó, y acá tenemos el autor de esa adopción, se adoptó como una regla en las guías de la IVA de representación de partes, que me consta que a Alexi le costó mucho esfuerzo que se aprobaron y hoy en día yo creo que son reglas bastante aceptadas a nivel mundial. Y luego la primera institución en adoptar esa regla fue la LCIA, y más recientemente la ICC también la ha adoptado. O sea que yo creo que hoy en día la regla es que si ya constituido el tribunal arbitral hay un cambio en la representación de parte, se le va a dar prioridad al tribunal arbitral en caso de un conflicto que al derecho que tiene la parte de hacerse representar por el letrado de su preferencia. Eso es. Luego, en relación también con la financiación de terceros, ya estaba regulada, pero ha habido una eliminación únicamente de un... Sí, de un- ha habido una eliminación porque el tema se ha debatido mucho y de hecho, bueno, quizá pueda generar algún debate el cambio. Quizás se entendía que la regla anterior iba más allá de lo que hoy en día se ha aceptado como la regla mínima. La regla mínima es que la parte que se está haciendo financiar declare cuál es la identidad del financiador y ya está. La regla iba más allá, dándole discreción al tribunal arbitral para pedir otro tipo de información. Que es cierto que se puede pedir, no lo prohíbe el reglamento, pero por lo menos no está expresamente dicho, que es lo que hacía algún ruido por ahí a alguna de Claro, las partes. se ha entendido que bajo el régimen general el árbitro puede pedir esa documentación si lo considera. Por Correcto. eso se ha eliminado. Otro de los grandes cambios del reglamento, y este es a nivel general, el anterior reglamento tenía mucha regulación en cuanto a lo que es toda la instrucción del procedimiento, cómo había que presentar la demanda, la contestación, todo este tipo de cuestiones. Y a sugerencia de la Comisión de Buenas Prácticas, se decidió eliminar esa parte para dar más libertad a los árbitros y a las partes. Con toda ese material que ya teníamos, lo que se ha hecho, de alguna manera daba cierta pena al CIAM, ¿no?, desprenderse de él, se hizo un anexo 3 que lo que sirve es para cuando las partes no quieren regular libremente esa instrucción, pueden tener un anexo 3 que es un anexo orientativo de cómo va un procedimiento normal en CIAM. Entonces, Alexis, si puedes comentar esta parte, por ejemplo, se ha eliminado el acta preliminar, se ha intentado simplificar todo. Y bueno, se han mantenido también algunas cuestiones de prueba, se ha incluido una parte de la rebeldía. Así que bueno, si puedes comentar esta parte. Sí, efectivamente, Marta, creo que la primera cosa que hay que señalar al respecto es el enfoque que pone el reglamento sobre la flexibilidad del proceso. Y efectivamente, en el texto anterior había una serie de directivas procesales que estaban en el reglamento mismo, lo cual creo era una especie de interferencia en los poderes discrecionales del Tribunal Arbitral para conducir el procedimiento y creaba una rigidez indeseable, y por lo tanto se decidió sacar todas estas prescripciones procesales del reglamento y ponerlas como guías en el anexo 3. El anexo 3 todos lo podrán leer. Hay un punto que quiero poner de manifiesto en el anexo 3 que creo es importante, es el artículo 1. Y el artículo 1 en realidad no es una guía, es algo que creo que sí es obligatorio, y es el deber de todas las partes de arbitrar en buena fe. Y ahí en este artículo 1 se pone una invitación, más que una invitación, es una obligación de las partes de actuar de conformidad con las guías de la IVA sobre representación de partes que José Ricardo acaba de mencionar. Creo que ese es un texto y lo podemos discutir luego, espero. Es un texto que creo que proporciona una respuesta, y la única respuesta, creo, eficaz
a una preocupación legítima de las partes, que es la de los costes de los tiempos del arbitraje, de las actuaciones de los representantes de partes en el arbitraje. Y creo que el hecho de que el SIAM, a través de este anexo 1, pero de forma mandatoria, que las partes se comprometen a cumplir con lo previsto en la serie de la IVA, creo que es un mensaje muy, muy importante para la comunidad arbitral. Así que esa primera observación es la flexibilidad y el deber de las partes de arbitrar en buena fe. El segundo punto, como acabas de señalar, es que se ha sacado de reglamento lo que se llamaba el acta preliminar, que era el equivalente más o menos del acta de emisión de la CCI. Eso me ha dado mucha gracia, porque al final una de las pocas, ¿cómo se llama? En español, ¿cómo se dice? Bueno, cosas que hubiera querido hacer en la CCI y no se hizo al final por muchas razones, es sacar el acta de emisión del reglamento de la CCI, cual creo que tiene muy poca autoridad, pero no se hizo en la CCI y se hace aquí, lo cual creo que es bueno. Las menciones que anteriormente tenían que estar en el acta preliminar tienen que encontrarse en la primera orden procesal. Y aquí sobre este punto hay un punto, creo, importante, y es el hecho de que los árbitros pueden decidir no incluir en la orden procesal una lista de puntos a resolver. Es decir, que se indica que la primera orden procesal podrá incluir una lista de puntos a resolver, pero los árbitros podrán decidir, si no lo estimen oportuno, no hacerlo. Y creo que eso también es una flexibilidad muy importante, porque en particular en arbitrajes complejos es muy difícil al inicio determinar cuáles son los puntos a resolver. El tema es un tema sensible en el contexto de la CCI, porque el acta de emisión, por supuesto, es un acta firmado por las partes y el tribunal no lo puede modificar, mientras que la primera orden procesal sí es un documento que el tribunal arbitral puede modificar en cualquier momento, pero creo que sí, darle al tribunal la flexibilidad de decidir o no incluir en este documento una lista de puntos a resolver es importante. La tercera observación es el poder muy amplio que se le da a los árbitros, y es el artículo 31.2 del reglamento, para administrar el procedimiento arbitral de la manera que le parezca más oportuno para minimizar los costes y los tiempos del arbitraje. Y el artículo 31.2 incluye, pero de manera no limitativa, una serie de poderes que se le da al tribunal arbitral, pero no es limitativa, y bajo el reglamento del SIAM el tribunal arbitral tiene los más amplios poderes para administrar el proceso arbitral de la manera que les parezca más oportuno. Cuarto punto, quinto, es la inclusión en el reglamento muy importante de dos principios fundamentales, que son el principio de autonomía del convenio arbitral. Es decir, el convenio arbitral es un convenio separado del contrato principal en el cual está incluido, y el hecho de que el contrato pueda ser nulo no implica por sí mismo la invalidez del convenio arbitral. Y el principio de competence es el poder del tribunal arbitral de decidir sobre su propia competencia, lo cual para nosotros en Francia y en España parece bastante evidente, pero cuando el arbitraje tiene su sede en algunos países donde los tribunales pueden intentar interferir con el proceso arbitral, es un principio importante. La rebeldía que has mencionado está en el artículo 35. Entiendo que es un punto que ha creado en el pasado problemas aquí en España, menos en mi país, pero creo que hay cosas que a veces parecen evidentes y que son, no obstante, bueno decirles. Y ese artículo 35 prevé que cuando una parte no participa, aquí puede haber dos supuestos: que la parte ha sido notificada y no participa, y eso es un principio de parte ausente, y cuando la parte no ha podido ser notificada, y en este caso aplica de igual manera la norma, el arbitraje sigue
el centro tiene que emitir una resolución de rebeldía y comunicar los actas a la parte ausente, pero es importante que el reglamento prevé de manera clara que en ausencia de una parte, sea que la parte haya sido notificada o no, el arbitraje puede seguir. Obviamente, y eso aquí es un tema que quizás abordaremos en la guía de buenas prácticas, cuando una parte no esté presente, en particular cuando la parte no ha podido ser notificada, es importante que el tribunal ex oficio examine su competencia. Eso es un punto muy importante y creo que eso no está en el reglamento, pero me parece que no está en está en el reglamento. Bueno, entonces está y es bueno que esté. El tribunal tiene que ex oficio verificar su propia competencia. Y por fin, como decíamos al inicio, el procedimiento de referencia, y con eso creo que he terminado sobre esos aspectos procedimentales. Perdona, una cuestión, y no es tanto del anexo, sobre el idioma. En este reglamento se ha establecido que el idioma es el centro, a falta de acuerdo entre las partes, el que decide sobre la determinación del idioma. Y esto se ha hecho porque antes lo tenían los árbitros y entonces al final, cuando en esa parte en la que no tienes árbitro, pues había cierto problema. No sé si quieres comentar, Alexi, este punto. Sí, bueno, es una solución distinta de la que adopta la CCI en su reglamento. En el arbitraje de CCI es el tribunal arbitral quien decide sobre el idioma del arbitraje. Aquí es el centro. Es un tema que hemos discutido en la comisión. Creo que mi parecer personal era más que tenía que ser el tribunal, pero bueno, es una solución, es una opción procesal que tiene una ventaja seguramente, y es permitir al centro tener claridad sobre cuál es el idioma del arbitraje a la hora de nombrar a los árbitros, en particular al presidente del tribunal arbitral. Y eso es importante porque es un tema que puede obviamente crear problemas cuando hay nombramientos de árbitros que no son capaces de manejar el idioma del arbitraje, y eso lo hemos visto, aunque no frecuentemente, pero se ha visto algunas veces en el contexto de la CCI. Obviamente el inconveniente de eso es que el tribunal arbitral es digamos, mejor colocado para hacer esa determinación, porque obviamente puede escuchar a las partes de manera más profundizada y quizás tiene un acceso al caso, a un examen del caso un poco más completo. Pero bueno, creo que es una norma que va a funcionar muy bien y como decía, tiene esta ventaja de evitar problemas de desconexión entre el idioma del arbitraje y las capacidades lingüísticas del tribunal. Sí, si me permites, Marta, simplemente para resumir el debate que se tuvo, acá hay una visión, digamos, teórica y una visión práctica, y creo que primó la práctica. La teórica es que evidentemente cualquier disposición, cualquier obligación que las partes hayan acordado en su contrato, la determinación o la decisión sobre esa obligación contenida en el contrato, pues es un tema jurisdiccional que le toca al tribunal arbitral decidir. Y esa es la posición que ha tomado la CCI. Pero lo que hemos visto en muchos casos en la CCI es que las partes nombran al árbitro ya para que ese árbitro influya en la decisión del idioma, ¿no? Entonces, si se nombra un árbitro que no habla uno de los posibles idiomas, se podría generar un sesgo de que ese árbitro decide el idioma que sabe hablar y no el que no sabe hablar. Y hemos tenido también, desde el punto de vista práctico, casos en los que luego de la decisión, aquellos árbitros que no cayeron en el sesgo, que son honestos, que tienen que renunciar porque el idioma decidido no es el idioma que alguno de ellos domina. Claro, y Entonces, también pensando en la institución, en esa parte previa, como digo, pues era interesante. Bueno, avanzando ya en la tercera parte, son modificaciones que afectan a los árbitros propiamente. Entonces, esta parte, Alexi, bueno, en realidad se ha introducido que no estaba la remoción de los árbitros. ¿Cómo funciona esta norma o en qué caso se aplica? Bueno, muy brevemente, hay aquí dos supuestos en el reglamento, que es el supuesto de la recusación y el supuesto de la remoción. La recusación es a instancia de parte por temas de falta de independencia y imparcialidad, decisión que toma el centro tras su comisión ¿De recusaciones? de recusaciones.
y aquí hay en el reglamento un principio, creo, muy importante de transparencia. Se sabe quiénes están en esta comisión y las decisiones que tome la comisión sobre recusaciones serán motivadas, lo cual es, creo, un aspecto muy importante de transparencia y de legitimidad del proceso que hemos introducido en la CCI ya en 2017, que fue uno de los primeros cambios que hicimos. Entonces, y creo que la motivación de las decisiones sobre recusación va a jugar un papel fundamental en la legitimidad del sistema militar. Hay el tema que me imagino vamos a discutir después, que es el tema de las revelaciones de conflictos, así que no lo abordo aquí. La remoción es a instancia de parte o propio motu por el centro, y la remoción es, digamos, el reemplazo, llega a reemplazo, ambos, tanto la recusación como la remoción llegan a reemplazo del árbitro, pero la diferencia es que las causales de remoción son más amplias, claramente abarcan una actuación por parte del árbitro que podía dar lugar a una recusación, pero también cualquier circunstancia en la cual el árbitro no cumple sus deberes de conformidad con el reglamento o no puede cumplirlo. Por ejemplo, el árbitro enfermo, por ejemplo, un árbitro que esté enfermo puede ser removido por el centro para que se nombre otro árbitro, pero hay muchas otras hipótesis, incluso hipótesis extremas, el árbitro que no emite su laudo, o que emite un laudo que es talmente malo que el centro no lo puede aprobar. Y eso, bueno, me imagino que en este caso, y eso lo hemos visto en la CCI varias veces, que el centro lo va a reenviar al árbitro y el árbitro va otra vez a presentar un borrador que no satisface los requisitos mínimos, y en algún momento el centro puede estar en la situación de tener que remover a este árbitro. Otra situación que la CCI ha sido muy frecuente es el árbitro que no acepta las sugerencias que le hace el centro a la hora de aprobar el laudo. Y ahí vamos a venir a eso. Hay obviamente la naturaleza obligatoria de recomendaciones de forma y las sugerencias de fondo. Pero aquí hay un matiz también interesante, y hemos visto en el pasado árbitros que no aceptaban en la CCI las recomendaciones de fondo que la Corte consideraba como siendo muy importantes varias veces, y eso puede dar lugar o no a una decisión de remoción. Así que creo que la inclusión de esta norma sobre remoción de árbitros permite, digamos, al centro, más allá de situaciones que dan lugar a una demanda de recusación, eliminar situaciones patológicas graves que puedan impedir el funcionamiento normal del arbitraje. Muy bien, en cuanto al laudo, sí que se han hecho cambios en cuanto al plazo, en cuanto a la fase de corrección, aclaración, complemento y extralimitación, y hasta el requisito de la motivación de las costas. ¿Qué puedes destacar de estos cambios en relación con el laudo? Bueno, dos cosas sin parafrasear el reglamento que todos pueden leer. El plazo de 3 meses. El plazo de 3 meses es algo que para mí es muy importante. Creo que fue, José Ricardo se recordará, primera reforma que hicimos al final de 2015, fue publicado al inicio de 2016 en la CCI, es decir, la directiva de que los árbitros tienen que, salvo excepción, y obviamente la regla tiene que ser flexible porque cada arbitraje es diferente, pero que presentar su borrador de laudo a la Corte dentro de los 3 meses después de la última etapa de fondo, que es o la audiencia o el memorial de postaudiencia. Este mismo principio se recoge aquí, aunque con un plazo adicional de 2 meses. La diferencia aquí entre la CCI y el SIAM es que en la CCI hay un approach, digamos, flexible con la discreción de la Corte de apreciar si ese plazo se debe o no extender según las características de cada caso. Aquí es 3 meses, pero más 2 meses, y el poder obviamente de la Corte del SIAM, del centro, de extender este plazo, lo cual es importante porque aquí tenemos un plazo obligatorio. Así que si el laudo no se emite dentro de estos 5 meses,
eso puede llegar a una oración, es importante, lo cual no es el caso en la CCI. Bien, es importante que el centro tenga el poder de extender este plazo cuando eso sea necesario. Ahora, es importante que estas extensiones sean hechas de manera excepcionales para proteger el laudo y no para, digamos, hacer contentos a tribunales que deseen más tiempo y en la experiencia que tuvimos en la CCI, el enforcement de esta regla de los 3 meses, aquí 3 más 2, es algo a la vez muy importante para la institución y muy delicado. La institución tiene ahí que liderar bien los tribunales y decidir con mucha cautela los casos en los cuales es oportuno o no extender. Ahora, sobre la corrección, interpretación, hay creo, un segundo punto por destacar que es interesante y ahí también hay una novedad que no se encuentra en otros reglamentos y es la posibilidad, por supuesto, hay interpretación, corrección, como en todos los reglamentos, hay la posibilidad de un lado adicional en el caso en que el tribunal arbitral haya decidido infrapetita, es decir, no haya decidido todos los temas que se le planteó, pero también hay una posibilidad de corrección en el caso de extralimitación. Es decir, que cuando el tribunal decide demandas que no le han sido presentadas, el tribunal puede aquí corregir el laudo, es decir, me imagino eliminar esta parte extrapetita cuando eso se puede hacer de su lado, y es la primera vez que yo veo eso en un reglamento arbitral. En la comisión que hemos discutido eso, creo que la reacción inmediata de la comisión fue que, bueno, eso es complicado porque ahí hay una decisión que tiene res judicata y pedir al tribunal de eliminar algo que tenga res judicata es quizás un poco delicado. Pero al final, pensándolo otra vez, y lo pensé esta mañana, levantándome, leyéndome estos papeles para hacer el reunión de hoy, yo creo que, ¿por qué no? Si es algo que puede permitir evitar una anulación, y las partes obviamente lo aceptan a través del reglamento, yo creo que es algo que puede funcionar. De todas formas, es una innovación muy interesante porque creo que según mi conocimiento, ningún otro reglamento contiene eso. Para nosotros no era innovación porque ya estaba, pero Ya el estaba. análisis era porque ya estaba en la ley de arbitraje. Entonces yo creo que aquí sí que la rectificación por extralimitación es algo que sí que para nosotros parecía era algo más habitual. Yo creo que aquí la diferencia o lo que hay que destacar, como dices, es cómo se llama en función de si es un complemento, aclaración o rectificación, será una adenda. Si es un complemento, como decías, que hay que complementar, será por laudo adicional. Y uno de los cambios generales de todo el reglamento es acortar plazos. Aquí en el reglamento anterior teníamos plazos muy largos y se han intentado acortar para que una vez se dicta el laudo no pasen muchos meses por un trámite de aclaración que a veces no es necesario. Otra de las cuestiones, yo no sé si tiene mucho, pero no estaba y era la motivación de la condena en costas. Esto en la parte de la revisión del escrutinio es algo en lo que siempre tenemos que poner mucha atención. Es algo que quizá no hace falta que esté, pero siempre es bueno que esté, como lo comentabas tú, José Ricardo, para que el centro, cuando hace un comentario al árbitro, pueda acogerse a esto, ¿no? A decir, esta es la regla general, si te apartas de esta regla general tienes que justificarlo. Sí, sobre este punto de los costes es interesante porque el texto creo dice que la motivación tiene que reflejar el principio de cost follow the event. Y el término de reflejar creo que exprime una flexibilidad inherente. Es decir que, bueno, primero el tribunal puede decir no aplicar el principio cost follow the event si le parece apropiado, y si lo hace, creo que ese término de reflejar le permite, digamos, no aplicar una regla matemática, es decir, matizar la aplicación de la regla cost follow the event según todas las circunstancias del caso, y eso es importante. Pero siempre para evitar el tema de la decisión salomónica y todo que tanta crítica tiene, ¿no? Y sobre todo en costas. Del árbitro de emergencia, Alexi, bueno, los cambios han sido relativos. Se elimina la parte de inaudita parte, se elimina la posibilidad de hacer un arbitraje de emergencia inaudita parte y se permite ahora que se pueda dictar un laudo si es que el árbitro así lo considera. No sé si quieres comentar alguna cuestión más.
Bueno, no más que eso. Creo que todo eso ahora es expresión de una práctica muy consolidada en el ámbito de la CCI. Creo que lo que hay aquí refleja esta práctica de manera muy fiel. Hay algunos matices, en particular en cuanto al plazo para el nombramiento del árbitro, que aquí es mandatoria, si bien entiendo, son 2 días hábiles. En la CCI no existe ese plazo en el reglamento mismo, es más bien una cuestión de práctica, y van Se a puede ver que prolongar. cada vez que cumplir con el plazo, a veces Sí. no es simple, porque esas solicitudes muy frecuentemente llegan el viernes un poco antes 24 de diciembre. de medianoche. Así que, bueno, eso va a ser mucho trabajo para la Secretaría, pero creo que tener ese plazo en el reglamento también le da previsibilidad a las partes, y la verdad es que el ámbito de emergencia se ha revelado un instrumento para las partes extraordinario. Ha sido introducido en la CCI en 2012, como saben, y desde entonces ha sido absolutamente un éxito total, y seguramente para el SIAM será una herramienta extremadamente útil. Bueno, pues yo creo que hasta aquí el paseo por todos los cambios, aunque haya sido bueno, un poco en titulares que se han hecho. Ahora sí que queríamos comentar los 3 cambios esenciales que comentaba al inicio. Si os parece, José María, podemos empezar, si quieres, por un tema de turno, por la impugnación opcional del laudo. Sabéis, la impugnación opcional del laudo era un procedimiento que teníamos regulado en nuestro reglamento, y se ha modificado. Se ha modificado pues para dar, creemos, mayor seguridad jurídica, y con un procedimiento que ahora nos cuenta José María. Muy bien, bienvenido, decano. La impugnación opcional del laudo es una de las cuestiones más debatidas en cualquier reglamento y en general en el mundo del arbitraje, ¿no? Sí, parece que si yo me someto a un arbitraje, pues pretendo que el laudo sea final y definitivo, y no que se alargue más. Pero la realidad, y eso ya lo digo como experiencia después de haber hablado con muchos abogados, el one shot es una de las cosas que preocupa seriamente a los abogados cuando se someten a arbitraje, ¿no? El no tener la posibilidad de que ese laudo sea revisado, salvo por las causales de anulación previstas en la ley de arbitraje de la sede, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ha habido siempre partidarios y detractores. En España lo tiene CIMA, aunque regulado de una manera distinta. Lo tiene también el CIADI, pero no es algo que sea común. Pero a nosotros nos ha parecido, en aras de favorecer el arbitraje, que es una buena cosa, incorporar la impugnación opcional del laudo. Lo hemos hecho además de una manera más cuidadosa, lo hemos incorporado a un anexo. O sea, no forma parte, digamos, del cuerpo principal del reglamento, sino que va a un anexo, concretamente al anexo 5. Algunas cuestiones que son importantísimas. Primero, requiere el consentimiento por escrito de todas las partes antes del nombramiento de cualquier árbitro. Esto es, antes de que ningún árbitro sea nombrado y acepte su posición. ¿Por qué? Porque muy bien puede suceder que el árbitro no esté en disposición de aceptar un asunto donde puede entender que su decisión puede ser revisada. Por consiguiente, ese es el momento límite para el acuerdo de las partes del establecimiento de una impugnación opcional del laudo. El centro podrá decidir también sobre la admisión de la solicitud de inicio del procedimiento de impugnación. Puede considerar o que no está bien pactado, o que cuando se ha pactado se ha hecho posteriormente a la designación del primer árbitro, y por tanto puede rechazar esta impugnación opcional. La cuestión era cómo se puede dictar un laudo sin que ese laudo determine el trigger, el dies a quo para la acción de anulación, y que por tanto la acción de anulación permanezca viva
mientras se procede a esta impugnación opcional del laudo. Después de pensarlo mucho, lo que se decidió, y así está en el anexo, es que el laudo que emitan los árbitros tendrá la forma de borrador y por consiguiente no estará ni firmado ni estará fechado. Y por consiguiente no tiene eficacia de cosa juzgada ni tiene posibilidad de ser ejecutivo. Decir que las decisiones del árbitro de emergencia ni las que se tomen en cuestiones de medidas cautelares no son susceptibles de impugnación opcional del laudo. ¿Cuáles son las razones para esta impugnación opcional de ese borrador de laudo? Ese borrador de laudo podrá ser impugnado por aquellas razones que muchos abogados hemos intentado o hemos tratado de meter al socaire del orden público material, que es una infracción manifiesta de las normas sustantivas aplicables al fondo del asunto o un error manifiesto en la apreciación de los hechos que han servido de base para la decisión. Veréis que en ambos casos se habla de manifiesto, tanto infracción manifiesta de las normas aplicables como error manifiesto en la apreciación de la prueba. Esta acción de impugnación opcional del laudo lo resuelve un tribunal de 3, siempre un tribunal de 3, que son los 3 designados por la Corte. Las partes no tienen en este sentido autonomía de la voluntad, como no tienen autonomía de la voluntad para regular el procedimiento de impugnación. El procedimiento de impugnación es el que se establece en el reglamento. Frente a ese borrador de laudo, después de haber transcurrido el plazo para la aclaración o corrección, se puede plantear una impugnación del mismo dentro del plazo de 15 días. Y a continuación se da traslado a la parte contraria para que se oponga a la impugnación. En principio, no se admiten nuevas pruebas, porque si lo que estamos viendo es que hay un presunto error manifiesto en la apreciación de la prueba, no se pueden practicar nuevas pruebas, salvo que el tribunal lo considere absolutamente indispensable. Como tampoco, en principio, el reglamento establece que no habrá lugar a exhibición documental ni a supuestos de cross-examination o examen nuevamente de los testigos que han prestado declaración en el procedimiento, digamos, principal. No cabe, por tanto, una revisión en ese sentido. ¿Por qué? Porque tiene que ser manifiesto. O sea, aquí no tiene que haber una impugnación por razones, mire usted, que no me ha gustado cómo han valorado la prueba X o la prueba Y. Como tiene que ser manifiesto, no tenemos que entrar otra vez en nuevas pruebas. Y el tribunal, en principio, lo que establece el reglamento es que no habrá una audiencia salvo que el tribunal lo considere necesario. Por tanto, aquí los poderes de los árbitros de impugnación son unos poderes amplísimos y tienen que dictar un laudo final y definitivo en el plazo de 45 días tras el cierre de la instrucción. El cierre de la instrucción que tendrá lugar después de la contestación a la demanda, si no hay audiencia, o después de la audiencia, si la hay, ¿no? Bien, aquí pueden suceder 3 cosas. Bien, que se desestime íntegramente la acción de impugnación, con lo cual el borrador de laudo pasa a ser definitivo. Aquí hay una duda, siempre se ha dicho, pero ¿tiene que firmar el tribunal anterior o no? Lo firma el tribunal de impugnación. Lo hace suyo el tribunal de impugnación y ya pasa a ser un laudo definitivo. Puede haber una estimación parcial y en ese caso el tribunal incorpora verbatim los aspectos del laudo que mantiene y que no han sido objeto de impugnación y hace una revisión ex novo de aquellos que han sido objeto de impugnación, igual que sucede con la estimación total. Y cabe una estimación total
de la acción de impugnación y dicta un nuevo laudo ex novo en el que, en fin, revoca el borrador, por decirlo de alguna manera, se convierte en definitivo y ya se firma y se fecha. Y ese es el laudo contra el que cabe la acción de impugnación. El laudo contra el que cabe la acción de impugnación por las causales que normalmente, como sabéis, son básicamente relativas al orden público procesal y no al orden público material. Creemos que con esta figura del borrador, que no tiene esa eficacia de cosa juzgada, eliminamos el problema de que se despliegue el plazo de impugnación respecto del borrador y que estamos razonablemente cubiertos, y yo creo que es una novedad muy importante que servirá para que, pues, sobre todo los abogados, que en mi experiencia personal los clientes iban peor perder un arbitraje que perder un pleito, porque con el arbitraje tienes que dar muchas explicaciones de por qué has metido la cláusula arbitral, de por qué has elegido a estos árbitros, y cuando te dicen que recurras, pues le dices que no. Es mucho más fácil decir, ya sabéis lo que el juez de primera instancia no se lee los papeles, pero tengo la apelación, la casación, etcétera. O sea que este camino a mí me parece que es un camino adecuado. Hemos intentado, sin éxito, contárselo al TSJ de Madrid, en que inicialmente sí que nos dio una fecha, pero luego pensó que le podíamos influir. Pero bueno, yo ya se lo he explicado en líneas generales para que no haya problemas, y yo creo que con esta redacción que tenemos en este momento, pues estamos razonablemente cubiertos. Muy bien. Vamos a pasar ahora, si te parece, José Ricardo, al procedimiento hiperabreviado, que es otra de las novedades que se introducen. Esto fue una petición, como sabéis, en CIAN tenemos los grupos de trabajo sectoriales. Inicialmente surgió de una petición del grupo de Marítimo porque querían un procedimiento más expedito y finalmente lo llevamos al Pleno, se habló y bueno, ya hemos conseguido este procedimiento, así que si puedes contarnos. Que tiene también, perdona, no solo por Marítimo, sino que una de las vocaciones, y eso trae causa también el acuerdo con el CIAR, es que podamos prestar servicio a la pequeña y mediana empresa. Y por tanto, este procedimiento puede ser un procedimiento más, Sí, por supuesto. O sea, más adecuado para este tipo de empresas que los grandes asuntos, ¿no? Claro, y yo creo que ahí es donde está el debate que se llevó a cabo ante la comisión. Queremos crear un servicio todavía más expedito que el arbitraje abreviado, que ya hoy en día es una regla prácticamente en todos los reglamentos, o queremos brindar un producto nuevo. Yo creo que al final la decisión se decantó por esta segunda opción de crear un producto nuevo, es un servicio nuevo, que no tiene que ver tanto con la complejidad o con el valor de la disputa. Incluso el procedimiento hiperabreviado no tiene referencia a ningún valor, así como lo tiene el abreviado, que es 1 millón. Disputas por debajo de 1 millón automáticamente pasan al procedimiento abreviado. El procedimiento hiperabreviado, las partes lo pueden acordar sin referencia a un valor. Lo que se busca es que las partes puedan resolver una controversia relativamente puntual de manera expedita. Y esa controversia relativamente puntual puede tener cualquier valor, incluso puede tener un valor bastante elevado, pero lo que se busca es algo puntual y de manera rápida. Y básicamente el producto que se ofrece es una decisión. Una vez el centro ha decidido que efectivamente se puede llevar a cabo en las condiciones que las partes han presentado el procedimiento hiperabreviado, se puede presentar una decisión en 3 meses. Básicamente 3 meses es el plazo que se ha establecido una vez que el centro dice sí se puede proceder con el procedimiento hiperabreviado. Cosas interesantes de este procedimiento. En primer lugar, la diferencia entre el
hiperabreviado, y el abreviado es que el abreviado funciona por opt-out. Es decir, ya está integrado en el procedimiento, en el reglamento. El hiperabreviado tiene que ser opt-in, tiene que haber un acuerdo expreso de ambas partes. Es decir, ambas partes tienen que tener la necesidad y quieren esa decisión hiperabreviado. Segundo lugar, aun cuando las partes lo solicitan, el centro tiene discreción para evaluar si efectivamente lo que las partes andan buscando es algo que se puede hacer en ese periodo de tiempo. Como les decía, la vocación del hiperabreviado es poder resolver una controversia muy concreta, muy puntual, no simplemente llevar a cabo un procedimiento como generalmente las partes lo quieren llevar, solo que en 3 meses, ¿no? Entonces, yo creo que ahí va a entrar un poco la discreción del centro. Y por eso el ejemplo de Marítimo yo creo que es un ejemplo muy apropiado, porque aquellos que saben de arbitraje marítimo, saben que ese es otro mundo y que son procesos que se llevan a cabo de manera muy rápida porque son decisiones muy puntuales. Y otra particularidad interesante de este procedimiento es que, digamos, no se pierde tiempo. Las partes comienzan la instrucción del caso, lo que sería presentar su demanda y contestación, al mismo tiempo que el centro está procediendo al nombramiento a la constitución del tribunal arbitral. O sea que es una formulación interesante en la que no se pierde tiempo. Es decir, el tribunal arbitral ya comienza la instrucción propiamente dicha del caso con la demanda y la constitución y la contestación presentadas. O sea que lo único que tiene que hacer el tribunal arbitral es realmente pasar directamente al análisis de la prueba y de los escritos y la dictación del laudo. De la misma forma como en el procedimiento abreviado, este tribunal tiene la discreción de si se lleva a cabo una audiencia o no. O sea, hay vocación para que sea un procedimiento escrito en vez de un procedimiento oral. Y bueno, como decía, esto es una oferta del CIAM, que me parece muy interesante, para atender necesidades de o industrias específicas o de necesidades específicas que puedan tener los usuarios. Mil gracias. Yo también creo que es un procedimiento muy adecuado cuando estamos hablando de cuestiones estrictamente jurídicas o de interpretación a lo mejor de una determinada cláusula o de una determinada norma, donde no hay ni demandante ni demandado, sino que simplemente hay divergencias en cuanto a cómo se debe interpretar eso. Yo creo que este procedimiento hiperabreviado puede ser especialmente útil. Todos hemos vivido un caso donde lo que se requiere es la interpretación de una cláusula para que se pueda llevar a cabo una versión. Por eso. Y no. No, y uno de los puntos importantes del reglamento, creo más del reglamento abreviado que hiperabreviado, el hiperabreviado, como plantea José Ricardo, justamente es opt-in, el abreviado es opt-out, es el hecho de que el centro puede nombrar un árbitro único a pesar de que la cláusula arbitral prevé un tribunal de 3. Y aquí es un ejemplo interesante de cómo el reglamento de la institución prevalece sobre el acuerdo de las partes. Quizá que quería hacer un par de puntos adicionales sobre el tema del procedimiento de apelación opcional. Y obviamente la dificultad aquí será este concepto de error manifiesto o de infracción manifiesta en cuanto al derecho, error manifiesto en cuanto a los derechos. El concepto de manifiesto, como sabemos todos, es un concepto complicado y creo quizá que en las guías que vamos a discutir en la comisión será importante tratar de proporcionar indicaciones sobre lo que es manifiesto o no. Todos se conocen el arbitraje del CIADI y saben que en el contexto del artículo 52 del Convenio del CIADI es este concepto de manifest excess of power, y es un concepto muy complicado. Esa es la primera observación. La segunda observación que quería hacer se refiere al escrutinio de los laudos que está en el artículo 43. Y aquí solamente para anotar, hay un matiz. Aquí, obviamente, la CCI es la institución que desde más tiempo ha hecho escrutinio. Hay un matiz en el artículo 43 respecto al reglamento de CCI, que el reglamento de CCI prevé que la Corte puede imponer cambios en cuanto a la forma y llamar la atención del tribunal en cuanto al fondo. Aquí
el centro puede proponer modificaciones formales y llamar la atención. Y el punto es hasta qué punto puede un tribunal arbitral rechazar cambios formales que el centro le indique. Yo creo que son cambios formales como errores o cosas de esa naturaleza o requerimientos formales que son previstos apenas de nulidad por la ley de la sede. Creo que es complicado decirle que no al centro, pero aquí este término proponer en el artículo 43 merecerá quizá un poco de atención en la comisión. Y el último punto, muy brevemente, pero quizá lo vamos a discutir más, es el hecho de que creo que eso estaba ya antes, pero es importante resaltarlo porque es un tema que es muy de actualidad y muy discutido. Es el estándar para revelaciones que se adopta en el reglamento, que es el estándar subjetivo a los ojos de las partes, como en la CCI, como en la IVA. La IVA en este momento está revisando sus guías sobre el conflicto de intereses. Hay una discusión porque, como quizás habrán visto, el código de ética que acaba de adoptar la CNUMI con el CIADI ha mantenido, creo que eso fue un error, el estándar Halliburton, el estándar inglés, que es el estándar del tercero informado y razonable, que es para disclosures, es un pésimo estándar, es un tema que va más allá de esa discusión y de esas observaciones, pero es muy bueno que el reglamento haya adoptado el estándar subjetivo. Solo para un motivo, que es un estándar que permite hacer una distinción entre el estándar que aplica a revelaciones y el estándar objetivo que aplica a los challenges y a disqualifications de árbitro. Pero quería solamente insistir sobre eso. Mil gracias. Yo del hiperabreviado solo aclarar por preguntas que ha hecho algún usuario. Conviven efectivamente el ordinario, el abreviado, el hiperabreviado y conviven lo que las partes quieran. Es decir, si las partes con la flexibilidad que tienen quieren hacer un procedimiento en un mes, lo pueden hacer también. Lo que se pretendía, y lo explicaba muy bien José Ricardo, es dar un pack, una suerte de procedimiento cerrado para que se pueda aplicar de forma fácil. Alexi, ya por terminar, sí que hay una parte que es la parte de nombramiento y designación de árbitros y de confirmación que en este nuevo reglamento hemos aprovechado para aclarar y para agilizar, porque la verdad es que pensamos que estaba bien, pero es verdad que queríamos un poco agilizarlo porque estábamos invirtiendo mucho tiempo en pedir a las partes conflictos. Ahora se ha determinado que con la sumisión al reglamento las partes ya saben que pueden autorizar al centro a hacer ese control de conflictos, y la verdad es que ha sido de gran ayuda a todas las discusiones, que ha sido también otro de los temas que se han discutido muchísimo para un poco modificar todo el sistema. Nada más que 3 observaciones muy generales, otra vez no voy a parafrasear lo que está en el reglamento, lo pueden leer todos. El primer punto es que el reglamento se basa en los nombramientos de partes. Las partes tienen la posibilidad, no digo el derecho, porque yo nunca he pensado que fuera un derecho, pues un tema eso muy que puedo discutir, pero tienen la posibilidad de designar a un árbitro, como muchos otros reglamentos. Eso es un debate que, como saben, ha sido muy intenso en los años pasados sobre si las designaciones de partes son una buena opción o no, si eso genera falta de imparcialidad por parte de los árbitros o no, si eso es lo que esperan los usuarios o no. Yo creo que al final, pero es un tema muy complicado, es una buena opción a condición de que la institución sea robusta en velar en la efectiva imparcialidad e independencia de los árbitros. Es decir, que yo creo profundamente que el sistema de designaciones de partes puede sobrevivir solo y solamente si la institución juega plenamente su papel regulatorio. Es decir, que sea firme y robusta en sacar a los árbitros que o no revelan lo que deberían revelar o no cumplen con su deber de imparcialidad e independencia. El sistema de nombramiento de partes no puede funcionar si no hay eso. Y en eso quería insistir, es la importancia en el contexto del SIAM, como en el contexto de la CCI, en el contexto de cualquier reglamento que prevea la posibilidad para las partes de elegir a sus propios árbitros, que la institución juegue plenamente su papel regulatorio. El segundo punto es
es un punto de claridad en el reglamento, la distinción que se hace entre dos conceptos que creo que son dos conceptos completamente diferentes, que son el concepto de designación de los árbitros por las partes sujeto a confirmación y el nombramiento. El nombramiento lo hace la institución. La designación no instituye al árbitro como árbitro. La designación está sujeta a confirmación. Y creo que es muy bueno que el reglamento plantee esa distinción de manera muy clara. Las partes no nombran a los árbitros, las partes hacen una propuesta a la institución y la institución confirma. Y sobre este punto, la confirmación, el reglamento dice justamente que la confirmación es algo que la institución, en que la institución decide de manera discrecional, y sobre la cual la institución no tiene obligación de proporcionar razones. Y eso es un debate que hemos tenido en la CCI por muchos años, de si la CCI debería proporcionar razones por su decisión sobre confirmación o no. Yo siempre he pensado que no, aparte del aspecto práctico que es peculiar a la CCI por la cantidad de confirmación, de decisiones sobre confirmación que tiene la CCI, sino por una cuestión de principio. Y es exactamente este punto de la discrecionalidad que tiene que tener la institución en decidir si confirmar o no. Y puede ocurrir, y ha ocurrido, que la institución decida no confirmar a un árbitro designado por una parte por razones que las partes no tienen que saber, porque es información que tiene la institución sobre la manera en la cual puede haberse comportado este árbitro en otros casos. Pero yo creo que el principio fundamental que resaltar aquí, y entiendo que eso es mi opinión, entiendo que es una opinión que puede no ser compartida, pero yo creo profundamente que en el sistema de designación de partes, las partes no nombran y las partes no tienen un derecho a nombrar el árbitro. Las partes hacen una propuesta a la institución y la institución tiene el poder discrecional de rechazar esa propuesta. Y bueno, la tercera observación es la distinción que hace el reglamento, por esa cuestión aquí de redacción y técnica, entre el nombramiento que hace el centro directamente o por lista. El anexo creo que está muy bien redactado, muy claro, así que no es necesario que lo describa, pero creo que lo que es interesante es la adopción por parte del SIAM, salvo en las excepciones previstas por el anexo en el caso de nombramientos directos del proceso de lista, es del rank and strike, que todos los que han hecho arbitraje conocen perfectamente, y creo que es un buen sistema, es un sistema que tiene una ventaja, es que proporcionar un camino y un éxito, digamos, bastante asegurado al proceso de selección y permite asociar a las partes al nombramiento, lo cual es bueno. Tiene también a veces efectos perversos que, bueno, que no creo que son más presentes de la inversión que no, y es que, bueno, a veces el procedimiento de lista llega a un resultado que en francés sería un poco el moins-disant, es decir, que a veces tiende a llegar a escoger el candidato que menos objeciones tiene. Es el candidato más gris, digamos, que hay, pero eso creo que en arbitraje comercial no se plantea de la misma manera, y creo que al final la adopción por el SIAM del sistema de lista va a ser muy buena. Y premiamos las revelaciones de alguna manera. Bueno, yo la verdad es que son las 2. Tenemos ahora un cóctel. Queríamos que hubiera más tiempo para preguntas. Si os parece, yo voy a leer una pregunta, pero que es una pregunta muy práctica, por el chat, que preguntan si el reglamento está colgado. Efectivamente está colgado. Hay un pop-up en la web en el que aparece, y luego en el apartado de noticias está el 1 de enero, entrará en vigor y ya estamos todo el equipo haciendo todas las adaptaciones para hacerlo. Yo limitaría a 2 preguntas. No he querido limitar a los ponentes porque creo que teniéndolos aquí era muy interesante escucharles. También sabed que una vez leáis el reglamento, todo esto hay muchos cambios en la institución, como siempre está a vuestra disposición. Cualquier duda que podáis tener la podéis enviar por correo y como siempre la contestaremos. Así que si tenéis alguna pregunta que no os podáis aguantar, es el momento, pero tenemos un cóctel ahora a las 2. Entonces no sé si hay preguntas. O el cóctel. Bueno, antes de nada, sí que
Por cerrar, antes de nada, sí que de verdad lo más importante de esto es todo el trabajo, ya lo ha comentado Juan, pero todo el trabajo que ha habido con muchísimas personas. El primer agradecimiento que queríamos hacer, y esto es de parte de, o sea, de toda la institución, es al equipo de José Antonio Cañizos, de Melanie de Río Frío, que está aquí, de Ignasi de Ribot y de Mariló, porque fueron los que empezaron con un proyecto que, como digo, muchas personas, mucho tiempo y muy mirado. Entonces eso es lo que hay que poner en valor. Luego, a la presidencia del Comité de Vicesecretarios, el querido, y lo tenemos aquí, destacaría a Paco Ruiz Risueño. Hay aquí una errata horrible porque pone Fernando, pero esto es para llamar más la atención. Y así, Paco, todos te conocemos, Paco Ruiz Risueño y Adolfo Díaz Zambrona son el Comité de Vicesecretarios que han estado pues revisando muchísimas reuniones previas con ayuda de Fernando Cabello de los Cobos y por supuesto con José María, que ha estado también en infinitas reuniones, y por supuesto con Sebastián Mejía, que ha sido aparte autoría intelectual de... Yo destacaría de muchas cosas, pero del hiperabreviado lo destacaría desde luego. Seguimos con el Pleno. El Pleno, este proceso pasó primero por ese borrador, luego hubo la Comisión de Buenas Prácticas que ahora me referiré y el Pleno. Aquí tenemos a José Ignacio Monedero, tenemos a María José, que se ha tenido que ir, a Joseph, y creo que de los presentes no me dejo a nada. Por supuesto están Juan y Urquiola, que además ellos, además del Pleno, están siempre ayudando y siempre con cualquier cuestión ayudando en todo absolutamente. Vamos a ver, aquí sí, lo hemos hecho para nombrarte más veces. Pone Francisco, así ya tienes. Bueno, y sobre todo también la ayuda de la Comisión de Buenas Prácticas. Yo aquí sí que quería decir que la generosidad nos ha dejado impactados porque no pensábamos que iba a haber tanta entrega. Han estado, bueno, los miembros, pero Alexi Mora ha estado en verano con el mar de fondo, pero hablando de la impugnación nacional del laudo, y eso es una realidad. Y bueno, solo que estéis aquí ya demuestra todo el trabajo que habéis hecho. El equipo es, bueno, se ha revisado, aparte de estar en todas las modificaciones, cuando ya estaba, se ha revisado este documento que es el más vivo que hay yo en la historia que he visto, lo ha revisado muchísimas veces. Viendo aparte, el equipo es el que va a tener que adoptar todo esto, entonces ha habido muchas charlas, el equipo nos reunimos periódicamente y estamos, bueno, pues permanentemente viendo esto, entonces no puedo dejar de nombrarles María Paula Gijón, Juana Mari Simón, María Arias, Marta Ferre, Eva García, Sayoa Bermúdez, Jaime Grande, Talía Jiménez, Cristina Serrada, Iván Romero Comunicación, que siempre nos está ayudando en todo y hace que todo se haya difundido bien, y Pilar de Torres. Y sí que un agradecimiento especial por las veces que se han leído el reglamento, que han revisado, que han cambiado todo, que no sabéis las que han sido, y aparte de la parte intelectual, de darse cuenta de errores que después de que haya pasado esto por 60 personas se han dado cuenta ellas, María Paula Gijón Andrade, Juana Mari Simón y Talía Jiménez. Así que muchísimas gracias y abiertos a cualquier duda, y ahora disfrutar del cóctel, que podemos hacerlo también un poco navideño. Así que bueno, y esperemos que la puesta en práctica del reglamento sea lo que esperamos. Y desde luego aquí estaremos para tratar de ser una institución que escucha a los sectores, que escucha a los usuarios y que hace las cosas ágiles y de forma profesional. Muy bien, Marta, y también especialmente gracias a ti, porque, en fin, sin ti esto no funcionaría. Pues nada, muchas gracias por vuestra asistencia y tenemos ahora un cóctel. El cóctel es...